Bienvenidos a Pienso Buenos Aires Podcast, un espacio donde el conocimiento se transforma en herramienta de acción. Mi nombre es Facundo Flores y te invito a pensar tu provincia, porque el pensamiento académico cobra sentido cuando dialoga con el territorio, con la historia y con los desafíos de nuestra comunidad. Esto es Pienso Buenos Aires Podcast, ideas para comprender, pensar y construir juntos el desarrollo bonaerense. Hay una sensación flotando en el aire, ¿no? Casi una certeza para muchos de que la universidad está en un momento como de inflexión, quizás una encrucijada. La transformación es evidente, claro, acelerada por décadas de Internet y, rematada por el impacto de la pandemia. Hoy queremos ir un poco más allá de la superficie. Vamos a hacer una inmersión profunda en un análisis muy particular sobre por qué esta adaptación universitaria es, un proceso tan espinoso, tan complejo. Nos vamos a guiar por la perspectiva del doctor Alejandro del Valle, quien propone una idea bastante provocadora, diría yo, que el principal obstáculo no reside tanto en la tecnología disruptiva o en las características de los nuevos estudiantes, sino en algo más intrínseco, más resistente, la rigidez de la propia estructura universitaria y, ojo, de una parte significativa de su profesorado. Para esta exploración nos basaremos en extractos clave de los trabajos del propio doctor del Valle. Vamos a incluir ideas de su texto La crisis de la docencia universitaria hoy. Sí. También reflexiones sobre universidad, presencialidad y el debate control-confianza. Exacto, y puntos cruciales de su artículo sobre ética e integridad académica ante la inteligencia artificial generativa, y también algunos elementos de una entrevista donde profundiza estas ideas. El objetivo que nos hemos marcado es desentrañar, siguiendo el hilo argumental de Del Valle, cómo se manifiesta concretamente esta rigidez, por qué parece tan persistente y, sobre todo, qué implicaciones tiene para el futuro real, de la educación superior. Bien, pues, empecemos a desglosar este entramado. Para empezar, hay una tensión ahí palpable, ¿verdad? Sentimos que la universidad a veces como que no conecta con el estudiante de hoy como lo hacía antes. ¿Cómo describe Del Valle esta desconexión inicial? Sí, Del Valle lo plantea como un desfase fundamental, Compara al estudiante universitario de, pongamos, 1990 con el actual. Aquel estudiante veía la universidad casi como el templo exclusivo del saber organizado, socialmente legitimado. Era el lugar por excelencia para acceder a conocimiento validado. Claro, una fuente de autoridad casi indiscutible en ese momento, donde la información era un bien, relativamente escaso y custodiado. Precisamente. En cambio, el estudiante de hoy, según este análisis de Del Valle, habita en lo que él llama un entorno de individuación. Está hiperconectado, bombardeado constantemente por múltiples pantallas, noticias, flujos de información que atraviesan su vida cotidiana de forma incesante. Es un sujeto radicalmente distinto al de hace 30 años, claro, formado en y por esa avalancha informativa. Y esa diferencia es clave, me parece, para entender por qué la autoridad tradicional del docente, esa basada en ser la fuente primaria de información, se ha visto tan erosionada. Exacto. Si la base del respeto o la admiración era poseer información que otros no tenían, la accesibilidad masiva y ágil de datos e información fuera del aula, gracias a Internet, bases de datos, tutoriales, todo eso, dinamitó esa lógica. La información ya no es un bien exclusivo del aula universitaria, se encuentra fácil. Sí, y Del Valle es bastante directo al respecto, Llega a calificar como un absurdo sinsentido la pretensión de que hoy un docente merezca admiración únicamente por dominar una materia específica. Argumenta que el contenido factual, los datos puros, a menudo están disponibles para el estudiante de formas mucho más cómodas, más flexibles, sin necesidad de suspender el trabajo, la vida familiar o incurrir en los costos de moverse, ¿no? Lo cual no significa, ojo, que el docente sea irrelevante, para nada, sino que su relevancia ya no puede radicar solo ahí. Esto empuja hacia una redefinición urgente del rol. El valor añadido podría estar, como sugiere Del Valle, en convertirse en un curador experto de información, un guía crítico que ayude a navegar la sobreabundancia, un facilitador del pensamiento complejo, un arquitecto de experiencias de aprendizaje significativas, más que un simple transmisor de contenidos. Y aquí es donde el análisis de Del Valle se vuelve particularmente incisivo, diría.
Frente a esta necesidad de evolución, uno podría pensar que la principal barrera es, no sé, la falta de recursos, la tecnología, la dificultad de adaptarse a los nuevos estudiantes. Pero él da un giro y apunta el dedo hacia adentro. ¿Cuál es su diagnóstico central sobre el verdadero bloqueo? Pues sí, su tesis central es fuerte. Dice que es la propia rigidez de los profesores universitarios y del sistema educativo en general la que más atenta contra la supuesta democratización de la enseñanza universitaria. Es una afirmación potente, porque sitúa el nudo del problema no en factores externos, sino en una resistencia interna. Y añade de forma contundente: sencillamente no estamos preparados para ubicarnos a la altura de este desafío. Hablemos de esa rigidez. ¿Cómo la podemos entender? ¿No suena simplemente a inercia o a lentitud burocrática? ¿O sí? No, va más allá. Según la perspectiva de Del Valle que estamos explorando, se trata de una resistencia activa, a veces consciente, a veces inconsciente, a abandonar el modelo pedagógico y de autoridad del pasado. Es como no querer despertar de lo que él llama ese sueño de la autoridad incuestionable, basada en la posesión exclusiva de información. Es un freno que opera a nivel estructural, en normativas, sistemas de evaluación, incentivos, pero también, y muy importante, a nivel cultural y actitudinal dentro del profesorado. Entiendo. ¿Y cómo se manifiesta esa rigidez en la práctica diaria de la universidad? ¿Dónde la vemos operar? Digamos, en el día a día. Bueno, un ejemplo muy claro que analiza Del Valle es el eterno debate entre los modelos de control y confianza en la pedagogía universitaria. El modelo de control es, podríamos decir, la manifestación más directa de esta rigidez. ¿Te refieres a la asistencia obligatoria, la vigilancia en los exámenes, el foco en verificar que el estudiante cumpla físicamente, ese tipo de cosas? Exactamente. Es el enfoque que prioriza la supervisión, la verificación del cumplimiento de normas formales. Y según señalan las fuentes basadas en Del Valle, a menudo se elige porque requiere menos esfuerzo por parte de la institución a corto plazo. Es más fácil contar cabezas en un aula o vigilar un examen que diseñar sistemas complejos basados en la confianza, claro. En contraste, el modelo de la confianza suena, más alineado con formar profesionales autónomos, ¿no? Pero, ¿por qué es más difícil de implementar según este análisis? Porque la confianza es exigente, muy exigente. No solo demanda autodisciplina y responsabilidad por parte del estudiante, lo cual ya es un desafío en sí mismo. Crucialmente, exige un esfuerzo activo, constante y deliberado del profesorado para construir esa confianza, para diseñar experiencias de aprendizaje que la fomenten, para evaluar de formas que valoren la autonomía. Y algo fundamental que remarca Del Valle, necesita políticas educativas que lo reconozcan y potencien. Sin un respaldo institucional claro, sin cambios en las normativas, en los sistemas de promoción docente, en la cultura evaluativa, la confianza se queda en esfuerzos individuales, a menudo agotadores y sin el impacto sistémico necesario. La rigidez estructural, ahoga las iniciativas basadas en confianza. Veamos si podemos identificar síntomas más concretos de cómo esta rigidez impacta la experiencia universitaria hoy. Uno que resuena mucho es el de la falsa presencialidad. ¿Te suena? Pero su atención está fragmentada, a menudo perdida en sus dispositivos móviles. Y no es solo una percepción anecdótica, Las fuentes que manejamos citan investigaciones concretas. Por ejemplo, estudios en Chile que correlacionan un mayor número de horas de uso del smartphone con un peor rendimiento académico. También se menciona un dato, preocupante de las pruebas PISA para Argentina. Un 38% de los estudiantes reporta que nunca desactiva las notificaciones de su móvil durante las clases. Es una de las cifras más altas registradas. Esto es una evidencia bastante clara de que obligar a la presencia física no garantiza en absoluto ni la atención, ni mucho menos el aprendizaje significativo. Sin embargo, la rigidez del sistema, esa inercia hacia el control, hace que se siga poniendo un énfasis, a veces desmedido, en la asistencia física como indicador principal de participación o compromiso. Se ignora esta realidad de la atención dividida. Es más fácil controlar el cuerpo presente que comprometer la mente ausente. Imaginen esa aula. 30 cuerpos, pero quizás solo 10 mentes realmente conectadas con la discusión. Las otras 20 navegando redes, respondiendo mensajes. El control físico se vuelve casi una ilusión de control sobre el aprendizaje real.
Y esta tendencia a refugiarse en mecanismos de control físico parece haberse intensificado notablemente con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT. El pánico al fraude académico es palpable. Absolutamente. Las encuestas que citan las fuentes de Del Valle sugieren un uso masivo por parte de los estudiantes. Se habla de cifras que llegan hasta el 89% para diversas tareas académicas, desde buscar información hasta redactar textos. La reacción de muchas instituciones, reflejando esa rigidez de la que hablamos, ha sido un repliegue, una vuelta hacia métodos de evaluación que requieren control físico directo y presencial. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué se está viendo? Se menciona explícitamente el resurgimiento de los exámenes escritos a mano. En Estados Unidos con los llamados Blue Books, ¿sabes? Esos cuadernillos azules estandarizados para exámenes escritos bajo supervisión estricta, o un incremento notable de los exámenes orales presenciales. La lógica subyacente es clara. Si el estudiante está físicamente presente y controlado, se asume que no puede usar la IA para hacer el trabajo. Es una respuesta defensiva, un intento de volver a un terreno conocido y controlable ante una tecnología que desafía los métodos tradicionales de evaluación. De nuevo, la rigidez se manifiesta como una preferencia por el control ante la incertidumbre. Pero esta vuelta al control y la vigilancia exacerbada no es gratis, ¿no? Del Valle apunta a un costo oculto considerable. Que el profesorado dedica a diseñar sistemas antifraude, a vigilar exámenes, a revisar trabajos con sospecha, a aprender a usar software de detección de plagio. Es tiempo y energía que no se dedica a lo fundamental: diseñar experiencias de aprendizaje más ricas, acompañar a los estudiantes en sus procesos, ofrecer retroalimentación formativa, investigar sobre la propia práctica docente. Las fuentes lo describen como algo francamente agotador para el profesorado. Entonces, estamos ante una dinámica donde el miedo y la rigidez llevan a priorizar la vigilancia por encima de la pedagogía. Ese es exactamente el punto central que Del Valle subraya. Este enfoque casi obsesivo en el control, en la vigilancia del presente, asegurarse de que el estudiante no haga trampa hoy, termina sacrificando el objetivo último y más importante de la universidad, la formación para el futuro. Es decir, formar profesionales y ciudadanos autónomos, críticos, responsables, capaces de aprender a lo largo de la vida y de usar éticamente las herramientas disponibles, incluida la IA. La rigidez se manifiesta aquí en ver la IA primordialmente como una amenaza que hay que prohibir o controlar férreamente, en lugar de verla como una nueva realidad compleja que hay que aprender a integrar críticamente en los procesos formativos. Frente a este panorama, donde la rigidez parece ser el gran obstáculo, ¿qué caminos de salida o transformación se vislumbran en el análisis de Del Valle? Porque quedarse solo en el diagnóstico sería, paralizante. Esfuerzos heroicos de docentes individuales innovadores. Eso no es sostenible. Se necesita un cambio más profundo, más sistémico. Las fuentes insisten repetidamente en la necesidad de políticas educativas que activamente reconozcan y potencien la confianza como un valor educativo central. Esto implica cambios estructurales serios. Y específicamente en relación con el desafío de la inteligencia artificial, ¿cuál sería el enfoque transformador que propone, más allá de la simple prohibición o el control férreo? La propuesta de Del Valle, que está en línea con otros expertos en el tema, apunta a una transformación, yo diría, radical de la evaluación. Es necesario mover el foco, dejar de evaluar principalmente la memorización de información o la producción de contenido estándar, tareas que la IA realiza cada vez con mayor eficiencia, seamos sinceros, y centrarse en evaluar aquello que, por ahora al menos, es eminentemente humano. Hablamos del pensamiento crítico, la creatividad genuina, la capacidad de resolver problemas complejos y ambiguos, el razonamiento ético, la colaboración efectiva. Eso suena a un cambio mayúsculo en cómo concebimos un examen o un trabajo universitario tradicionalmente. Lo es, sin duda. Y también implica enseñar explícitamente a usar la IA de forma crítica y ética. Que los estudiantes no solo la usen, sino que aprendan a detectar sus sesgos, sus errores fácticos, las famosas alucinaciones, a verificar la información que genera, a comprender sus limitaciones, a citarla adecuadamente cuando corresponda. En este escenario, el rol docente muta inevitablemente. De ser un vigilante o un mero transmisor, pasa a ser un acompañante experto, un diseñador de desafíos intelectuales, un modelador del uso crítico de la tecnología,
un rol mucho más complejo y, diría, más valioso. Se mencionan ejemplos concretos de cómo podrían ser esas nuevas prácticas pedagógicas o evaluativas. Prácticas que fomenten estas habilidades superiores y que a la vez integren o resistan a la IA de forma inteligente. Sí, las fuentes sugieren varias direcciones interesantes. Por ejemplo, debates estructurados sobre dilemas éticos complejos, donde no hay una única respuesta correcta, y lo que se valora es la calidad de la argumentación, la profundidad del análisis. Análisis profundos de casos reales, con toda su ambigüedad y falta de información que requieran juicio crítico y toma de decisiones fundamentada. Proyectos creativos que demanden originalidad y una voz propia, algo difícilmente replicable por una IA genérica que tiende a la media. Y, algo muy interesante, evaluar no solo el producto final, sino el proceso de interacción del estudiante con la IA. Pedirles que muestren los prompts, las instrucciones que le dieron a la IA, que justifiquen por qué seleccionaron ciertas respuestas de la IA y descartaron otras, que critiquen las limitaciones de la herramienta en su contexto específico. Aquí la IA se convierte en objeto de análisis, no solo en herramienta de producción. Es un cambio de perspectiva clave. Todo esto suena muy prometedor, la verdad, pero volvemos al punto de partida, ¿no? Implementar estos cambios a escala requiere algo más que buenas ideas pedagógicas individuales. Exactamente. Y aquí conectamos todo de vuelta al diagnóstico central de Del Valle, la rigidez. Para que estas transformaciones en la evaluación y en el rol docente se materialicen de forma generalizada y efectiva, es indispensable que la institución universitaria en su conjunto, directivos, administradores y por supuesto el profesorado, logre superar activamente esa rigidez estructural y mental de la que hemos estado hablando. Implica una voluntad real de cuestionar prácticas evaluativas y pedagógicas que llevan décadas, a veces siglos, instaladas. De aceptar nuevos roles que pueden ser incómodos o requerir nuevas competencias, y de comprometerse genuinamente con el objetivo de formar aprendices autónomos, críticos y adaptables, en lugar de centrarse primordialmente en el control del cumplimiento formal y la preservación de estructuras heredadas. Esa resistencia al cambio, esa inflexibilidad sistémica, es identificada por Del Valle como el verdadero cuello de botella para la necesaria transformación universitaria en esta era de la IA. Entonces, para recapitular nuestra exploración de hoy, basada en los análisis del Dr. Alejandro Del Valle, lo que emerge como idea central es bastante potente y quizás algo incómoda. El desafío más grande que enfrenta la universidad contemporánea no parece ser en esencia la tecnología disruptiva como la IA, ni siquiera las particularidades de las nuevas generaciones de estudiantes. El nudo gordiano, el verdadero obstáculo, según esta perspectiva, radica en la inercia, en esa profunda rigidez incrustada dentro del propio sistema universitario. Una rigidez que se manifiesta tanto en sus estructuras administrativas y académicas, como en la mentalidad y las prácticas de una parte considerable del profesorado. Y esto dificulta seriamente la adaptación que se requiere para formar personas verdaderamente preparadas para el futuro, que, bueno, en muchos sentidos ya está aquí. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Un pensamiento quizás provocador que se destila de las fuentes que hemos revisado hoy. Si aceptamos la premisa de que la rigidez institucional y docente es efectivamente el núcleo del problema, entonces la pregunta inevitable y quizás incómoda que surge es: ¿qué prácticas universitarias que hoy consideramos casi sagradas? ¿Qué estructuras organizativas que parecen inamovibles? ¿Qué roles docentes tradicionales tendrían que ser radicalmente cuestionados, profundamente transformados o incluso valientemente abandonados para que la universidad pueda de verdad superar esta inflexibilidad? En otras palabras, ¿qué necesita soltar la universidad para poder cultivar con éxito a esos aprendices críticos, autónomos, éticos y adaptativos que esta nueva era marcada indeleblemente por la inteligencia artificial nos está exigiendo formar con urgencia? Una pregunta que, sin duda, invita a seguir pensando. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión analítica. Así concluimos este episodio de Pienso Buenos Aires Podcast. Esperamos haberles acercado ideas y herramientas para pensar críticamente la realidad y comprender cómo se construyen las subjetividades en nuestra sociedad. Recuerde que el conocimiento cobra sentido cuando se transforma en acción, cuando se lleva al territorio, a los barrios y a las comunidades.
Los invitamos a seguir escuchando, compartiendo y reflexionando con nosotros, porque pensar juntos es el primer paso para construir un desarrollo bonaerense integral, justo y participativo. Hasta el próximo episodio. Mi nombre es Facundo Flores y sigamos haciendo del pensamiento un acto de transformación.